Estamos de vuelta, vamos a continuar con la siguiente entrevista de la mañana y en esta ocasión, si les parece, vamos a hablar de cómo afronta el verano desde el sector médico. Para hablarnos de ello está con nosotros Pilar Bartolomé, que es la coordinadora de salud laboral del Sindicato Médico. Buenos días, Pilar. Buenos días, Rocío. Bienvenida. Muchas gracias. Tenemos ya las vacaciones, estamos en plenas vacaciones, ya sabemos que hay muchos que ya se han ido incluso. ¿Cómo se afronta este año, este periodo tan difícil todos los años para este ámbito médico? Cuéntanos. El ámbito médico y el ámbito sanitario está como está la cosa a nivel mundial, está en crisis. Otros años pues siempre hemos tenido problemas para el tema de las sustituciones, el tema de las bajas y el tema de cubrir las razonables y merecidas vacaciones. Pero este año, con la crisis, o escudándose en la crisis, ¿no? La cobertura de las vacaciones está bastante peor. Pero no solamente en el ámbito médico, sino en cualquier nivel sanitario, en enfermería, en auxiliares, en celadores, en conductores, en todos, ¿no? Administrativo incluido. Se achaca a que se mandan contratos a bolsa y que no hay gente en bolsa. Y en bolsa única, que cubre toda Andalucía, a la hora de las sustituciones, sí hay gente. Lo único que los contratos que se han ofertado, que han sido, por lo menos en el sector médico, menos de un 5%, en el sector de enfermería, menos de un 30%, y en el sector de auxiliar administrativos y celadores, menos de un 50%, se ha cogido la excusa de la bolsa y se ha cogido también la excusa de vamos a ahorrar, con lo cual se han contratado menos que el año pasado. El año pasado ya nos quejamos, igual que todos los años, ¿no? Porque las coberturas son dobles, incluso algunas veces triples de las consultas, lo cual pues ya sabemos que provoca una serie de reacciones a nivel de la ciudadanía, que aunque se pide, hombre, que comprendan, ¿no? Que la persona que está allí atendiéndole sanitariamente no tiene la culpa del recorte de contratos, pero sí se provocan circunstancias y situaciones. Tienes el tema de la capital, se puede suplir algunas veces con las urgencias que permanecen abiertas, o que permanecen abiertas incluso Avenida América, sector sur, permanecen abiertas en horarios de tarde. Pero a nivel de zonas rurales hay sitios donde habitualmente se tiene a lo mejor un médico 24 horas o un médico todos los días del año, y ahora llega verano, que hay mayor gente, o sea, mayor número de población dentro de esos pueblos, por el tema de las vacaciones, por el tema de que la gente vuelve a su pueblo por vacaciones y que, bueno, este año con la crisis, pues la gente acude más a su pueblo que a otros puntos a lo mejor, ¿no? Y bueno, pues en estas poblaciones, en vez de tener el médico todos los días, se dan circunstancias de que se tienen 3 horas nada más al día, cubriendo ese pueblo y otro pueblo más que también tendría médico normalmente todos los días. Esto está llevando a una serie de circunstancias como son suprimir determinados programas que se hacen durante el año, como son el programa de prevención en diabetes, prevención de hipertensión, el control del niño sano, en cuestión de pediatría, que es incomprensible que en verano se tengan que suprimir y que no se tenga derecho a esa prestación sanitaria en verano por el tema economicista. Evidentemente, en una consulta donde normalmente se suelen dar de 40 a 50 números por día, se tenga que meter, además, la asistencia de otro profesional, con lo cual tienes que estar intercalando personas de un cupo y personas de otro cupo, con lo cual la asistencia pues se deteriora. La calidad que se ofrece se intenta dar la misma, pero evidentemente en una hora no cogen 200, en una hora cogen los que cogen. Normalmente se están dando también cada 5 minutos las citas, aunque algunas veces hay que meter entre medias en los bis, ¿no?
el 1 bis, el 2 bis. ¿Por qué? Porque la gente acude con problemática y hay que atenderla. Hay veces que las urgencias de esas poblaciones, sobre todo a nivel periférico, a nivel rural, esas asistencias de urgencias tienen que cubrir también el doble. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro a mi médico y tengo una urgencia, el médico que está cubriendo a los dos tiene que atender la de su cupo y la del otro cupo. Entonces, como yo lo sé, acudo directamente a la urgencia. Entonces se sobresaturan esa urgencia. Eso a nivel rural. A nivel de la capital, pues tenemos 3/4 de lo mismo. El médico que está en Córdoba capital cubre también el doble, está un poco más asistido por el tema de la urgencia a nivel centralizado, pero a nivel de lo que es consulta diaria, aviso a domicilio y demás, pues se disparan también los avisos a domicilio, sobre todo de personas mayores que con el calor pues, sufren una serie de patologías que normalmente durante el resto del año no las tienen. Los encamados también pues suelen estar alterados por el calor y entonces pues se disparan también los avisos a domicilio, ¿no? Eso a nivel de primaria, porque a nivel de hospitales no se sustituye absolutamente a nadie. Entonces hemos tenido una serie de denuncias por parte de todos los sindicatos, ¿no?, de cierres de camas. Cierres de camas amparándose en que hay menos afluencia de gente a los hospitales, amparándose en que disminuye la actividad quirúrgica durante el verano, pues se cierran camas, se cierran alas completas del hospital provincial, ¿vale? Se cierran la izquierda o la derecha, ¿no?, depende de la planta, se cierran en Reina Sofía, y aproximadamente se van a cerrar en Córdoba y provincia cerca de 400 camas, 360, 400 camas dependiendo del mes, ¿no? ¿Esto qué va a acarrear? ¿Va a acarrear un ahorro? Sí, va a acarrear un ahorro. ¿Por qué? Porque no se van a gastar en sueldos para contratar gente, se va a economizar en luz, en agua, en electricidad, en aire acondicionado, en comidas, pero las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera de consultas externas van a aumentar. Entonces, el gasto sanitario también va a aumentar por otro lado, porque esa persona que estaba esperando para operarse, si necesita una medicación durante ese tiempo hasta operarse, ese gasto va a seguir realizándose. Si esa persona estaba de baja por operarse, ese gasto sanitario va a seguir aumentándose. Con lo cual, si yo dejo de gastar 200, pero a la vez me estoy gastando otros 200, no he ahorrado absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es un poquito complicado, ¿no?, a la hora de engarzarlo. El tema de las consultas externas, por ejemplo, que se cierran, por la lógica vacaciones de todo el mundo, pero no se abren otras, ni se da otra posibilidad. Tenemos, por ejemplo, en Cabra, se han cerrado lo que se llama continuidades asistenciales de tarde, ¿vale?, que son consultas por la tarde para cubrir todas aquellas necesidades que durante la jornada ordinaria no se cubren. Incluso no se ha llegado a renovar contratos, por ejemplo, ginecología, con lo cual 600 mujeres que tenían su lista de espera han tenido que ser redistribuidas en otras citas. O sea, 600 mujeres que estaban esperando para revisiones ginecológicas, para diagnóstico, para tratamiento, para evaluaciones, que ahora tienen que volver a esperar después de tener ya su cita dada. Con lo que sabemos todos que es conseguir una cita en el Servicio Andaluz de Salud, ¿no?, que aunque quieran mantener las garantías de plazo de citas de operatoria, no lo van a conseguir. El Hospital Reina Sofía, al disminuir la actividad quirúrgica, va a aumentar su lista de espera. El Hospital de Cabra, al disminuir también su cierre de camas, me parece que cierran aproximadamente pues 32 camas y tal, eso supone cerca de 1 millón de pesetas, ¿no?, o de euros de ahorro, con lo cual, al no haber hospital en ese tiempo,
las listas de espera se le van a volver a disparar. Eso no se puede luego recuperar operando el doble. Entonces habría que tener un sistema colchón que pudiera ir absorbiendo ese decalaje de estos meses. Pilar, ¿se podría hacer de otra manera? En este tipo de vacaciones sabemos que ocurre esto todos los años y no se puede evitar, pero bueno, que no sean los cambios tan bruscos, ¿no? Efectivamente. Un poco que es lo que vosotros también defendéis. Efectivamente. Si tenemos junio, julio, agosto, septiembre, esas personas que estaban citadas en esas fechas, aunque sabemos que de siempre se cita menos porque hay que acoplar los periodos vacacionales, pero claro, si no se contrata a nadie para cubrir esos huecos siguen existiendo. Si hubiera una plantilla colchón, que se ha llamado siempre, que lo que venimos reivindicando muchas veces, que vaya cubriendo esos huecos, a lo mejor en vez de disminuir la actividad en un 50%, pues a lo mejor va a disminuir en un 20%. Entonces eso va a conseguir un ahorro real de lo que se deja de gastar y de lo que se deja de pagar por esa enfermedad. Tú tienes, hay un problema a la hora de la actividad quirúrgica. Evidentemente las manos del cirujano son las importantes, pero también es importante el equipo que está en el quirófano. Tienes el anestesista, sin anestesista no se puede operar, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí las contrataciones van con cuentagotas, ¿no? Y entonces ahí es donde tendríamos que tener una plantilla colchón que pudiera perfectamente ir acoplándose. Tienes el tema, por ejemplo, del área sanitaria norte. En el área sanitaria norte, con la gran dispersión geográfica que hay, no se ha contratado absolutamente a nadie para cubrir vacaciones. O sea, mientras que precariamente Distrito Córdoba, Guadalquivir y Sur han contratado algunas, llaman jornadas laborales, porque no hablan de días, ni hablan tampoco de médicos o número real, ¿no? Sino que hablan de jornadas laborales para disimular, pero si tú divides por 30, ves que no han contratado en toda la provincia ni 35, ¿vale? Médicos. Con lo cual, en el área norte, cero. Creo que hay un residente que terminó y que va a cubrir un par de pueblos porque hay una baja, pero ya está. Con lo cual, te he dicho antes que había pueblos donde siempre tienen médico de mañana y ahora van a tener nada más que 3 horas. Evidentemente la calidad asistencial y la cartera de servicios que se ofrecía no se puede dar al 100%. Entonces, desde nuestro sindicato siempre hemos pregonado y denunciado por qué tiene que disminuir la calidad asistencial en verano. Si yo estoy pagando seguridad social durante todo el año, quiero la misma calidad asistencial durante todo el año. El Servicio Andaluz de Salud comenta que se atiende a todo el mundo. Sí, claro, se atiende a todo el mundo con la demora cero, pero ¿de qué manera? Si yo donde tenía que ver a 2 en 5 minutos, tengo que ver a 3, hay que ir corriendo, ¿no? Luego el tema de la... Claro, si tú llegas a urgencia, como tú dices, por un problema más grave y te encuentras que hay 3 menores, aunque en urgencia hay una cosa que se llama triaje, ¿no? Que es que alguien va clasificando, ¿no? Según va llegando a la urgencia, cuál es más prioridad 1, prioridad 2, o sea, más urgente o menos urgente, o lo que puede esperar o lo que no puede esperar. Pero si tú te encuentras que está masificada la urgencia y que encima la urgencia está con la mitad del personal, evidentemente volvemos a tener el mismo tapón, el mismo problema. Surge otro problema añadido, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que es la escasez de pediatras que hay en Córdoba y provincia, y sobre todo a nivel rural. Tienes que en verano el médico general, además de asumir su cupo y el del compañero, tiene que asumir una parte de pediatría, con lo cual ve 2,5, en algunos sitios hasta 3, porque tiene que asumir completamente el cupo de pediatría, ¿vale? Esos pueblos donde normalmente el pediatra va todos los días, a lo mejor ahora en vacaciones se reparte, pero el pueblo donde a lo mejor el pediatra va 2 veces en semana, se asume completamente el cupo, con lo cual está sobrecargando la consulta de más personal, de más gente y de más patologías. Tienes el gran déficit que existe, sobre todo en el área sanitaria norte, donde 7 pediatras cubren toda el área sanitaria norte.
que es bastante deficitario, en contraste con 20 o 23 o 13 que hay en los otros distritos, ¿no?, que tienen similar dispersión geográfica o pueblos más agrupados, ¿no? Entonces puede incluso atender a 2. Tienes pueblos con bastante entidad de número de niños, como Adamuz, como tienes Montalbán, Moriles, pues que no están cubiertos por pediatras, o por lo menos están cubiertos todos los días. Tienes también el gran déficit que existe de enfermería pediátrica y, por supuesto, el gran déficit de auxiliares de clínica a nivel de primaria, con lo cual pues toda la cadena se suele romper. Y ahora si a eso sumamos el que se van de vacaciones, ¿no? Claro, si es que el tema de las vacaciones es un tema que no es nuevo, que nos sorprende, sí. Que ningún año tiene que pillar a nadie de sorpresa y que se puede hacer una planificación ordenada y no economicista de las vacaciones. ¿Cómo se puede hacer? Pues con la famosa plantilla colchón que hemos dicho, aunque los refuerzos este año son esa plantilla que tienen para cubrir bajas, sustituciones, guardias, esa plantilla sí va haciendo las coberturas de los huecos que van quedando. Tienes también que tener en cuenta que esa plantilla también tiene que irse de vacaciones. No todo el mundo se va de vacaciones en primaria en la misma época, entonces van adecuándolo. Esa plantilla de refuerzo tampoco se sustituye en verano, esa plantilla de refuerzo, si está de baja, tampoco se contrata a nadie, ¿no? Y es difícil encontrar gente para cubrir esos refuerzos, porque en determinados distritos, como el distrito Córdoba, están contratados al 65, al 75%, a contrato a tiempo parcial, con lo cual hoy en día un contrato a tiempo parcial es un lujo, pero también es una miseria, con lo cual si tú además tienes que poner el coche, la gasolina, tienes que poner todos los utensilios para hacer tu labor, sale un poquito difícil. Y a nivel rural, si encima determinados sitios no tienes donde hacer la guardia y te tienes que pagar una pensión, aunque cada vez menos, gracias a Dios, o la comida o el desayuno, más el kilometraje, te viene también muy escaso, o sea, lo comido por lo servido, ¿no?, a la hora de las contrataciones. Hay un colectivo también dentro de las vacaciones de verano, que se habla poco de ellos, pero que son los veterinarios y los farmacéuticos de primaria, sí, que existen, como Teruel, ¿no?, que existe también. Este colectivo de veterinarios y farmacéuticos viene determinado qué número se adscribe a cada distrito, según población, según dispersión y según el número de mataderos o centros que tengan que revisar. Este colectivo se dedica a lo que se llama seguridad alimentaria y salud pública. La salud pública, pues todo el control de aguas, de aires acondicionados, de las legionelas. Tienen luego también todo el sistema de inspección de mercados, de abastos, de tiendas, de bares. Tienes también los mataderos, para que luego no tengamos problemas con los Escherichia coli, famoso de los pepinos, que por cierto en España no había, o no tengas problemas pues como las que se han visto en muchas noticias de las centrales de refrigeración. Sí, sí. Bien, pues este colectivo, tanto de farmacéuticos como de veterinarios, cuando se producen bajas, hay distritos que llevan un año sin cubrirlas. Y ese trabajo está repartido en el resto de funcionarios de inspección. Con lo cual, se está realizando doble trabajo, con lo cual a lo mejor no se llega con tanta asiduidad como se debería de llegar a esas inspecciones y por lo tanto el Servicio Andaluz de Salud está haciendo un poco dejadez de sus funciones a la hora de garantizar esa salubridad que deberíamos de tener. Tenemos una plantilla en Córdoba de aproximadamente unos 70 veterinarios y aproximadamente igual de farmacéuticos, con lo cual cuando se van en verano, si ya de por sí no se cubren determinadas bajas, cuando en verano se van, tienen que cubrir
doble terreno también. Entonces, si yo tenía 20 centros, grandes superficies, tiendas para inspeccionar, tengo unos mataderos, tengo unos plazas de abastos, tengo además que hacer control de aguas, tengo además que hacer control de alimentación, las mayonesas famosas del verano y tal, y encima, en el mismo tiempo que tengo que hacer eso, tengo que hacer el del compañero que se va, y no han contratado absolutamente a nadie, existiendo una bolsa que se creó por las oposiciones de las últimas que hubo, las personas que se presentaron y no sacaron plaza, queda un listado de bolsas y existe, pero no se ha contratado. Entonces, no es un colectivo de médicos, no es un colectivo de enfermeros, sino es dentro de la sanidad. Evidentemente, Andalucía, que tenemos una de las mejores sanidades de Europa, Sí. reconocido a nivel mundial y reconocido también por los usuarios que están satisfechos con su profesional, aunque no con otras cosas de la sanidad, ¿vale? Tiene además Córdoba el índice más bajo de camas para tener a sus profesionales cubriéndola y a la población asistida. Estamos también en Andalucía a la cola del pago de medicamentos, de material quirúrgico y demás a empresas farmacéuticas. El gasto en farmacia supone un 25% nada más del gasto general, pero sí tenemos que tener en cuenta que el que suministra el Servicio Andaluz de Salud también tiene una empresa, y esa empresa, si es deficitaria o no cobra lo que ha vendido, tiene que cerrar, con lo cual no va a suministrar medicamentos, y por mucho que se subasten o se lleguen a acuerdos, ese déficit, Andalucía tarda en pagar 630 y tantos días. Entonces, están financiando la salud 600 y pico días los farmacéuticos y las empresas de farmacia y tecnología, que están... muy bonito decir, pues, oye, y gracias a Dios lo tenemos, que tenemos un nuevo acelerador, que tenemos un nuevo tal, que tenemos una nueva técnica de tal, que tenemos... Sí, fabuloso el avance científico y fabuloso y chapó por el avance sanitario. Pero ¿quién lo está costeando? ¿Quién lo está costeando? Los usuarios, a través de sus cotizaciones, los profesionales, que nos han quitado a todos el famoso 5%, que es más, lo están costeando farmacia, suministros, tecnología. Por eso nosotros siempre hemos pedido presupuestos que se llaman finalistas. Los presupuestos finalistas es que si hay 100 para sanidad, esos 100 se gasten en sanidad, no se deriven a cubrir otras necesidades, ¿no? La famosa deuda histórica que tenía que venir para sanidad Andalucía, ¿dónde ha quedado? Porque a mí no me han dado las cuentas. Entonces, todo eso, porque además partimos de una base de datos para reclamar cualquier pago errónea. Tú sabes que la base de datos de los usuarios, a cada profesional se le otorga un cupo. A lo mejor este señor tiene 1.500 cartillas, el otro tiene 1.200 cartillas, el otro tiene 1.800 cartillas, ¿vale? Hay cupos que tienen hasta 2.300 cartillas, que ya para un solo médico, que ya es bastante, pero esa base de datos no es real a la hora del gasto. ¿Por qué? Porque de esos 1.500 son los que tienen todos los datos rellenos, todos. Nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, el número de la seguridad social, número de hijos. En el momento que haya un dato de esos que no está relleno, esa persona no está realmente en la base de datos, aunque sí para cualquier asistencia. Y al no existir en esa base de datos que se contabiliza para gasto y para todo, a la hora de pedir presupuesto, a la hora de presupuestar, tú no puedes presupuestar sobre 1.500, tendrás que presupuestar sobre 1.800 a lo mejor o 1.300, no lo sabes. ¿Por qué? Porque hay una base de datos con los fallidos que se está cubriendo asistencialmente, pero a la hora de presupuestos no entra. Con lo cual el déficit a la hora de presupuestar la sanidad sigue siendo todos los años mayor. Se incrementa. Se incrementa.
Pilar, esperemos que esta problemática se vaya solucionando poco a poco. Yo espero que sí. Esperemos que sea así, porque siempre comentamos que en materia de salud no se debe de ahorrar, porque eso es inevitable. En salud y educación, jamás. En el resto ya veremos a ver cómo la ama de casa No nos la podemos evitar apañamos. ponernos enfermos. Sí, Hombre, ojalá pudiéramos, ¿verdad? Ojalá pudiéramos evitar la enfermedad, pero sí desde aquí pedirle a toda la población que confíe en su médico, que confíe en su enfermero y que tengan un poquito de paciencia este verano. Muchas gracias, Pilar, por habernos acompañado. Gracias a ti, Rocío.